Buenas noches, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Estamos comenzando nuestra clase de reforzamiento correspondiente a la materia de Administración 2 de la Universidad NUR, clase virtual que pertenece a la materia de semipresencial o a distancia. En esta clase de reforzamiento vamos a dar los lineamientos para el parcial, ¿ya? Esta clase es exclusivamente para ver qué es lo que se va a evaluar en la evaluación parcial que viene la próxima unidad, en la unidad número 5. Resulta que en esta, en esta clase les quiero compartir un poquito el cuestionario de la materia, ¿ya? Estaba preparando justamente su cuestionario. Normalmente tenemos un texto guía, ¿no? Tenemos acá un texto guía nosotros la materia, pero de ese texto guía yo lo que hago es aquí, por ejemplo, resumir un poco las preguntas con sus respectivas respuestas, ¿no? Entonces es como un banco de preguntas para ustedes. Y como pueden apreciar acá, por ejemplo, dentro del cuestionario del primer parcial que van a dar, en realidad ustedes no dan primer parcial, ¿no? Ustedes dan solo un parcial, porque al ser una materia a distancia, entonces solamente tomamos una sola prueba, ¿no? Previo al examen final. ¿Qué se va a tomar en esta prueba? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos una pregunta relacionada con cuál es el análisis o el análisis PES del ES, dice acá, ¿no? Fíjense acá tenemos opciones de selección. ¿Cuál sería la respuesta del análisis PES del ES? ¿Qué es el análisis PES? Un análisis del macroentorno. Correcto, ¿no? Es un análisis del macroentorno. Entonces aquí tenemos la respuesta a esa pregunta. Entonces, como ustedes pueden ver, hay algunas respuestas que tal vez están así como que son de selección, pero ustedes tienen que leer un poquito también el texto de la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esa pregunta, luego dice acá, ¿qué se entiende por la palabra mercado? Dice acá, es un grupo de compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las próximas transacciones entre cualquier par de ellos, ¿no? Afecte las condiciones de compra o venta de los demás. Fíjense que ya esto ya está respondido, entonces lo que tienen que hacer es estudiar y memorizarse esta palabra, esta pregunta, perdón, y tratar de estar atento porque de esta pregunta podrían salir, por ejemplo, una pregunta de falso y verdadero, una pregunta de selección múltiple o una pregunta abierta, ¿no? Como en este caso. Tercera pregunta dice, ¿qué mide las fuerzas competitivas de Michael Porter? Aquí hablamos de las fuerzas, 5 fuerzas de Porter y trata de analizar y clasificar los factores que afectan a un sector determinado, ¿no? Considerando la rentabilidad. Entonces, y así sucesivamente hay preguntas de todas las unidades que hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no? Hemos desarrollado 4 unidades ya hasta la fecha y dentro de las que son bien importantes, que a mí me gustaría que ustedes le den énfasis a este cuestionario, son estas de acá. Las voy a marcar con rojo, por ejemplo. Dice, ¿no? Las fuerzas competitivas, que es importante. El análisis PESTEL, que es importante que lo sepan. Otra de las preguntas que me gusta mucho que ustedes sepan es, por ejemplo, los niveles, esta de acá. Aquí dice, ¿no? ¿Qué es planificación estratégica y cuáles son sus niveles? No se olviden que una planificación estratégica, lo que ustedes están haciendo en esta materia es elaborar un plan estratégico. Ustedes lo que van a hacer es determinar cuál es la situación actual de la empresa y planificarla a largo plazo. Y para eso dice que es el proceso de determinar y sostener las adaptaciones de acciones estratégicas, ¿no? Y esto se relaciona mucho con los niveles estratégicos corporativos, los niveles estratégicos de negocio y los niveles estratégicos funcionales, ¿ya? Entonces esto es importante que ustedes lo tengan a la mano para que puedan aplicar bien lo que es una planificación estratégica. La planificación estratégica va a todos estos niveles, ¿no? Debe aplicarse tanto a la gerencia, debe aplicarse dentro del personal operativo y debe aplicarse en las estrategias o unidades de negocio.
¿Cuáles son los pasos de la planificación estratégica? Acá tienen ustedes pasos que normalmente deberían conocerlos dentro de lo que se hace para hacer, en este caso, un plan, ¿no? Fíjense que acá tenemos identificar la misión, la visión, valores y las estrategias actuales, ¿no? Analizar el entorno, el macro, el microentorno, identificar las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, formulación de objetivos, formulación de estrategias, programas de acción, aplicación y evaluación y control y retroalimentación. Estos pasos, en muchos de los autores de libros de administración, varían. En algunos solamente dicen, ¿no? Establecer lo que son los valores estratégicos de la empresa, que son misión, visión, ¿no? Valores institucionales. Luego analizar, dice, el entorno, ¿no? De la empresa, llámese macro y microentorno. Luego habla de la formulación de estrategias y luego recién habla de lo que es, en este caso, los programas de acciones, presupuestos y técnicas, herramientas de control. No varía mucho en lo que ustedes tienen acá, pero sí, digamos, tomen en cuenta estos pasos para que en el examen, si se les pregunta, por ejemplo, uno de los pasos de la planificación estratégica es la elaboración o formulación de programas de acciones, entonces eso sería verdadero, ¿no? O, por ejemplo, les puedo decir, dentro de la planificación estratégica se puede aplicar, por ejemplo, el análisis macro o microentorno. Entonces, tomen en cuenta esos pasos para poder tener bien claro lo que es este término. Sabemos muy bien qué es la misión y la visión, ¿ya? Esto lo vieron en Administración 1, se vuelve a poner acá porque dentro de la misión y visión acá tenemos conceptos claves, ¿no? Como son, por ejemplo, un concepto de lo que es la misión, un concepto de lo que es la visión, y dentro de las visiones y visiones que son los valores estratégicos, también tenemos lo que se llaman los valores, ¿no? Y aquí quiero un poco hacer un paréntesis en esto, porque nosotros conocemos a los valores como, por ejemplo, eh, valores institucionales o, en este caso, valores podrían ser, por ejemplo, de respeto, ¿no? Disciplina, ¿no? Entonces, todos esos valores estratégicos en muchas de las empresas, de las gerencias, enfocan a que se diferencie en principio y en valores. ¿Qué son principios y qué son valores? ¿No? Entonces, los valores estratégicos se pueden clasificar en dos. Acá no está así, pero quiero aclarar eso, ¿no? En algún momento ustedes le van a decir, ¿sabes qué es un principio dentro de una empresa? ¿Sabes qué es un valor? Entonces, los valores acá están de forma global, ¿no? Porque fíjense que acá dice, ¿no? Los valores son guías que nos orientan cómo debemos actuar en coherencia con nuestra misión. Determinan principios, dice, ¿ve? Por los cuales debemos regirnos hacia el logro de nuestra meta. O sea, no debemos confundir un principio con un valor. Y aquí debería darles un ejemplo, ¿no? Debería decirles que un ejemplo de un principio y un ejemplo de un valor. Pero creo que en esto está un poco claro, no había ningún problema en eso. Así que eso un poco para aclararles, ¿no? El cuadro de mando integral, el scorecard, también esto era un formato que lo van a ver más adelante en planificación estratégica, pero el cuadro de mando integral es una herramienta de planificación estratégica muy importante, ¿no? Que a la larga esto lo podemos utilizar para definir hacia dónde quiere ir la empresa. Bueno, luego tenemos acá los análisis más reconocidos. Esta pregunta sí o sí entra en el examen. Cuando yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los análisis estratégicos propuestos para una empresa, para un negocio, o para una organización? Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta de que una empresa no solamente se mide por un análisis FODA, una empresa no se mide solamente por un análisis PESTE, ¿no? O un análisis del entorno. Se mide por muchas formas y entre ellas tenemos una de las más importantes, son las fuerzas competitivas de Porter, la cadena de valor, ¿no? Que la aprendimos en la anterior sesión, la cartera de negocios de BCG, ¿no? Y normalmente por acá entra, digamos, la de segmentación y posicionamiento de mercado.
¿no? Muy poco usamos la matriz cuantitativa MEFI-MEFI, a pesar de que esta matriz, por ejemplo, me ayuda a definir a mí cuál es la puntuación que puede tener todas mis variables en relación al FODA. Y cómo logro yo conseguir que mis estrategias tengan una posición ofensiva, defensiva, de reorientación o, en este caso, de supervivencia, ¿no? Entonces, y eso se relaciona mucho con la FODA cruzada, por ejemplo. A pesar que la FODA cruzada es una FODA cualitativa, porque no tiene números, la MEFI-MEFI hace que esta FODA cruzada se vuelva cuantitativa y ayuda mucho a que las empresas se puedan definir en un escenario un poco mucho más competitivo en relación a valores numéricos, ¿no? Pero bueno, esas son las herramientas más importantes que se deberían sí o sí aplicar dentro de un negocio, dentro de una empresa, ¿no? Su análisis macroentorno, me estaba olvidando acá también, que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Qué es una ventaja competitiva? Pregunta de examen. Una ventaja competitiva es aquella fortaleza o factor diferenciación que posee la empresa que ningún competidor la tiene y la hace líder en el mercado. Esta pregunta de acá. ¿Cuáles son las barreras de entrada para nuevos competidores? Quiero, por favor, que estudien la parte de las fuerzas competitivas del deporte y principalmente estudien cuáles son esas barreras de entrada para los nuevos competidores en el mercado. Resulta que acá dice, ¿no? Inversión necesaria, economías de escala, ventajas absolutas en costes, diferenciación del producto. Una de las barreras de entrada para cualquier negocio es la diferenciación del producto y las economías de escala. Si yo logro conseguir, por ejemplo, producir en mayor cantidad a menor costo, puedo tener un liderazgo en el mercado tranquilamente y lograr conseguir en este momento, digamos, separar a mi competencia. Y si mi producto tiene una competitividad también, por ejemplo, en calidad, en presentación, en factores como son, digamos, el precio también, ¿no? Entonces puedo estar hablando ya de una diferenciación del producto, que es otra barrera de entrada. Las otras variables, como la inversión necesaria, puede ser, pero es muy poco, porque no todas las empresas comienzan con inversiones altas, ¿no? O tal vez tener acceso a canales de distribución también. Pero bueno, estas variables son importantes para lograr impedir que un nuevo competidor ingrese tranquilamente en el mercado o en el sector donde nos encontramos compitiendo. Tenemos que dominar un poco lo que se llama la segmentación de mercado, ¿no? Acuérdense de que todo plan estratégico, si no está bien definido cuál es su segmentación de mercado, y háblese de segmentación de mercado por mercado, segmentación y nicho, ¿no? Entonces, esos tres niveles son importantes para poder definir cómo vamos a elaborar nuestras estrategias o nuestros planes a corto, mediano o largo plazo. Si yo defino muy bien esta segmentación, voy a poder identificar cuál es mi público, cuál es mi prospectos, mis personas, mis clientes que me compran y a esos clientes que los cuales no me conocen y yo pudiera aplicar este plan estratégico para hacer crecer a la empresa. Entonces, no se olviden, por favor, que la segmentación es importante y por eso que es re importante acá, fíjense, miren, la utilidad de la segmentación. ¿Para qué sirve segmentar? ¿No? Detectar nichos de mercado, detectar a la competencia, desarrollar políticas de marketing, desarrollar con más intensidad conceptos de ventaja y fidelidad hacia la marca. Entonces, fíjense que esas preguntas de segmentación, mercado y nicho, sí o sí van a entrar en el examen, ¿ya? Nuestro examen está clasificado de a dos formas. Hay un examen que es teórico y está en función a preguntas, como las que están viendo acá, que pueden ser de falso y verdadero, pueden ser de selección múltiple, o pueden ser de preguntas, por ejemplo, de rellenar, ¿no? Pregunta corta. Y hay una segunda parte, que es una parte de resolver o de hacer un análisis estratégico que enseguida vamos a ver con un ejemplo. Entonces, todas estas preguntas jóvenes que están acá en este cuestionario, las voy a colocar todas, estudienlas.
Tenemos preguntas, por ejemplo, acá del posicionamiento, pregunta de la matriz BCG, ¿no? Pregunta cómo se clasifican los objetivos, ¿no? No hemos hasta ahora hablado de las estrategias de Porter, por ejemplo, pero acá quisiera que vayan ustedes estudiando esto porque va a haber una unidad donde vamos a aplicar cuáles son las estrategias que normalmente deberíamos aplicar en un plan estratégico. Y una de las estrategias que normalmente se utilizan son las estrategias genéricas de Porter. Porter habla de 3 estrategias importantes: liderazgo en costo, diferenciación y enfoque. La de liderazgo en costo se asemeja mucho a la estrategia de economías de escala. Mientras mayor producción tenga mi empresa, menor costo voy a tener. Por lo tanto, esa estrategia me ayuda a conseguir ser líder en el mercado en el tema de costos de materia prima o en el tema de costos, en este caso, del producto final. Mientras que la estrategia de diferenciación se enfoca principalmente en características del producto, calidad, presentación, diseño, ¿no? Cómo percibe el cliente mi producto en el mercado. Y dentro de la estrategia de enfoque se refiere a las ubicaciones, a cómo yo llego hacia mi cliente final. ¿Cuáles son los lugares estratégicos donde me encuentro? ¿Cuáles son las distribuciones más efectivas que he tenido en el mercado para poder llegar hacia el cliente final? Entonces, la estrategia de enfoque muchas veces se aplica a las empresas donde, por ejemplo, necesitan que el producto esté en diferentes lugares de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas 3 estrategias Porter las estudia muy bien, las analiza muy bien y por ende acá ustedes deberían dominar. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? No, le dicen. ¿Ninguna? ¿Estamos claros hasta acá? Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Loren? Sí, le dicen, todo lo hemos visto. Ok. Bueno, aquí hay una parte donde, por ejemplo, voy a sacar todavía estas preguntas, como es el proceso de organización. Todavía no hemos entrado. No se olviden que existe un proceso administrativo dentro de la empresa, ¿no? El proceso administrativo es planificar, organizar, dirigir, controlar e integrar. Hasta ahora estamos todavía en el proceso de planificación, no hemos entrado al proceso de organización. ¿Cómo vamos a organizar una empresa? Entonces, aquí este punto todavía no lo vamos a tomar en cuenta, así que vamos a sacar esto para el parcial porque no hemos llegado todavía, ¿no? Tenemos el proceso de organización, tenemos acá el proceso de dirección también, que todavía no lo hemos avanzado. Cómo se estructura una parte jerárquica de una empresa, ¿no? A través de un organigrama. Seguramente eso lo han debido ver ustedes en Administración 1, ¿no? Pero lo vamos a ver pasado el parcial, ¿no? Ok, Michael, muy bien. Estamos en la clase ya. Ya vamos a terminar nuestra primera sesión. ¿Se entiende? Dicen, ok, muy bien, gracias, Dabeiva. Entonces, esta parte de la organización no la vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Aquí van a haber varias preguntas que van a salir, y estas preguntas que son más de organización, como le digo, no la vamos a tomar todavía en el parcial, ¿ya? Este cuestionario tiene aproximadamente 64 preguntas, va a reducirse por lo menos a 50 preguntas, y en la evaluación, sí va a quedar, Jorge, grabada la conferencia, ya está todo grabado. Y en la exposición, en la evaluación de este examen, como les decía, vamos a tomar de 2 formas, ¿no? Que es la parte teórica, que es la que estamos viendo ahorita, y ahora viene la parte práctica, ¿ya? Veamos la parte práctica. Miren, ustedes van a tener un ejercicio similar a este. Dice, desarrolla una matriz FODA para el producto hamburguesas Toby, aplicando una estrategia cruzada FO, FA, DO, DA. Considere los siguientes factores. Número 1, personal administrativo altamente motivado. Número 2, políticas estatales desfavorables. Número 3, falta de estudios detallados de investigación de mercado.
Número 4, financiamiento propio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos 16 factores que hay que clasificarlos en este tipo de estructura de FODA. ¿Ya? Aquí no estamos usando la matriz MEFI todavía porque estamos solamente clasificando. Perdón. Voy a, después de resolver esto con ustedes, pero voy a explicar todo el ejercicio. Una vez que terminamos, por ejemplo, de hacer la clasificación de esto, aquí abajito dice, ¿qué estrategia van a aplicar ustedes? Les está pidiendo el ejercicio, elabore una estrategia cruzada FO, FA, DO, DA. Y hemos explicado en clases que hay que tratar de que nuestras variables, nuestra FODA, en lo posible no sea cuadrada, ¿no? Porque eso me va a permitir identificar. Por ejemplo, si yo tengo más fortalezas y más oportunidades para atacar en el mercado, ¿qué estrategia cruzada debo aplicar? ¿Quién me responde? ¿Qué estrategia aplico? ¿Perdón? Estrategia ofensiva. Estrategia ofensiva, correcto. Si tengo más factores positivos internos y externos, debo aplicar una estrategia ofensiva. Si tengo más factores positivos, ¿no? En este caso, como fortaleza, pero tengo factores externos negativos, aquí una fortaleza con una amenaza, tengo que aplicar estrategias Ofensiva. defensivas, correcto. Una estrategia defensiva es aquella que a través de mis fortalezas voy a eliminar amenazas. Si cruzo la debilidad con una oportunidad, voy a aplicar estrategias de Retroalimentación. ¿Ofensiva? no. Debilidad con oportunidad son estrategias de reorientación, ¿no? O también se llaman adaptación también, ¿no? Estrategias de adaptación o de reorientación. Pero si tengo todo negativo, debilidades y amenazas negativas, Ahora sí es ofensivo. supervivencia. Ay. Supervivencia, ¿no? Si yo tengo muchas debilidades y tengo muchas amenazas, entonces voy a aplicar estrategias de supervivencia, ¿no? Ahora, este análisis, estos factores, ustedes lo colocan acá y la estrategia en la evaluación práctica, yo les voy a poner acá a ustedes, les voy a ver si ustedes elaboraron bien su estrategia, ¿no? Entonces hay que ver eso, si realmente les sale o no les sale la estrategia de desarrollo, ¿no? Jorge dice... Tenemos que aprender a identificar, ¿no? Aquí. Sí, tenemos que hacerlo, digamos, el ejercicio. A ver, si quieren, hagámoslos aquí conmigo. Mira, a ver, vamos con la primera. Personal administrativo altamente motivado. ¿Qué es? Fortaleza. Fortaleza. Muy bien. Vamos acá. Fortaleza. Segundo, vamos a ir marcando acá. Políticas estatales desfavorables. Amenaza. Oportunidades. Amenaza. Amenaza. Amenaza, le dicen. Ay, amenaza. Una amenaza. ¿No? Muy bien. Falta de estudios detallados de investigación de mercado. Debilidades. Debilidad. Debilidad. Muy bien. Vamos con la siguiente. Financiamiento propio. Fortaleza. 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 La siguiente. Oportunidades. Mejora de la Fortaleza. 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 Escuchen bien lo que dice. Mejora Mejor oportunidad.
Oportunidades, le dije, Lisa. Si lo tomamos como una oportunidad, quiere decir que la acción no se realizó. Pero si lo tomamos como algo que ya se hizo, se convierte en una fortaleza. Ya. Entonces, dice, mejora de la infraestructura, se ha hecho la acción. Entonces, ¿qué sería? Está mejorando nomás y dicen, eso es fortaleza. Fortaleza, ¿no? Me va a acabar el tiempo ya. Mejora de la infraestructura, ¿no? Ok. Siguiente. Falta de experiencia en tareas de administración. Debilidad. 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 Conflictos sociales. Amenaza. Amenaza. Muy bien. No tuvimos otra opción. Sí. Nuevos equipos de cocina. Fortaleza. 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 Fortaleza, ¿no? Fortaleza. Luego viene perspectivas desfavorables de crecimiento de mercado. Amenaza. Perspectivas favorables de Ah, crecimiento de mercado. ¿Perdón? Oportunidades. Oportunidades. Oportunidad. Presencia de competidores con experiencia en el mercado. Amenaza. Amenaza. Atrás. Ok. Vamos con la siguiente. Falta de experiencia en el rubro. Debilidades. 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 Atractivos de nichos de mercado potencial. Oportunidades. Grandes márgenes de utilidades en gestiones pasadas. Fortaleza. 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 Falta de manuales administrativos. Debilidades. Problemas graves de estrategias comerciales. Amenaza, dicen. Amenaza, a ver, dice problemas graves de estrategias Debilidades. comerciales. Debilidades. ¿Por qué pensó que era una amenaza? Por lo grave de la estrategia. Claro, pero al decir amenaza lo vio como algo externo, ¿no? Y en realidad esto es algo interno. Externo, ¿no? Se supone que, Interno, perdón. se Sí, supone si que va a al ser acabar el interno, tiempo. ¿no? Sí, vamos a iniciar otra enseguida. Faltan 6 minutos. Entonces esto vendría a ser problemas graves de estrategias comerciales. ¿Significa esto? Una debilidad. Débil. Porque se supone que acá las estrategias que hicieron no funcionaron. Espacio físico y amplio y variado. Fortaleza. Ok. Bien, entonces fíjense que allá he clasificado todas mis variables y ahora lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en esta foda. ¿Cómo la ven esta foda? ¿A qué conclusión llegan con esta foda? ¿Qué tenemos más? Fortaleza. Tenemos más fortalezas que debilidades. Estamos casi equilibrados, ¿no? Hay 6 fortalezas y 6 debilidades. O sea, la empresa en este momento 5. está, 5, perdón, ¿no? Está prácticamente
en un equilibrio interno, ¿no? Entre sus fortalezas y sus debilidades. Pero dentro de lo externo, fíjense de que tiene muy pocas oportunidades y en relación a sus amenazas hay una amenaza más que la oportunidad. Entonces, ¿qué estrategia aplicarían en este caso? Si tuviéramos que aplicar una estrategia de fortaleza con una amenaza, entonces mi estrategia aquí sería estrategia Defensiva. defensiva, correcto. Defensiva. Estrategia defensiva va a ser maxi Mini. y debería aquí colocar cuál es la fortaleza que yo quiero aplicar. Por ejemplo, ¿cuál de las amenazas puedo yo eliminar a través de mi fortaleza? Presencia de competidores con experiencia. Ya, ¿con qué fortaleza? Mm, ¿Cómo eliminas esa amenaza con tu fortaleza? ¿Cuál de la fortaleza te va a ayudar a hacer que se vaya esa amenaza? Yo pienso que la 1, personal administrativo altamente motivado. Ya, muy bien, ponemos Igual a F1. F1 con la amenaza 3. Muy bien, ahí estamos poniendo las variables y ahora acá abajito pongamos nuestra estrategia. ¿Qué estrategia aplicaríamos? Mi personal está altamente motivado y quiero eliminar la presencia de competidores con experiencia en el mercado. ¿Qué estrategia aplicaría? ofensiva. No. Ya estamos en la defensiva, ¿no? No se confunda, estamos en la defensiva. Yo le pregunto ahora, ¿cuál es su estrategia o qué acciones usted va a tomar en cuenta para hacer? Por ejemplo, Hay que especificar el plan. el plan estratégico. exactamente. Hay que hacer el plan. ¿Qué título va a tener nuestro plan? Motivación. No te olvides que tiene que eliminarse la amenaza. Tu estrategia tiene que estar enfocada hacia eliminar la amenaza. el mercado. Tienes presencia de competidores con experiencia en el mercado y tienes un personal altamente motivado. ¿Qué estrategia le aplicas ahí? A ver, díganme sus estrategias. Se tendría que capacitar al personal. Capacitar al personal. A ver, vamos a poner acá entonces. Vamos a poner una de las. Capacitar al personal ¿en qué? En experiencia, o sea, más en la venta, porque lo que queremos es que nuestro personal haga presencia en el mercado, o sea, haga más, digamos, venta para poder eliminar a los que están en el mercado. O sea, para que ellos tengan, puedan sacar. Experiencia. Tengan experiencia, ¿no? Entonces, Sí. capacitar al personal en, por ejemplo, gente, podría ser, ¿no? Y en ventas para sentar precios entre los experiencia. ¿Qué va a permitir esto? Como dijo María ahorita, incrementar, ¿no? Incrementar las ventas en un, por ejemplo, 15%. En un 15% en los próximos, no sé, 6 meses, digamos. ¿Okay? Entonces
Entonces, no se olviden que la estrategia tiene que estar en un objetivo SMART, ¿no? Medible y cuantificable. Se me acaba el tiempo, tengo menos de un minuto. Volvemos enseguida, por favor, para la segunda sesión, ¿ya? Ya.